Hub de Salud, con Rosa Quintana. El día 15 hemos celebrado el Día Mundial de la Adherencia, un acontecimiento clave para concienciar sobre la importancia de la adherencia a los tratamientos. ¿Sabes lo que es la adherencia y lo importante que es para nuestra salud? Vamos a preguntarle esto y más cosas al profesor José Manuel Rivera, presidente del Comité Científico del Grupo OAT, Observatorio de la Salud, y académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Explíquenos, por favor, el concepto adherencia. Bien, el concepto de adherencia ha venido a complementar otro concepto anterior que era el de cumplimiento. Normalmente la relación médico-enfermo, pues tradicionalmente, una vez estudiado el paciente en todos sus aspectos, pues el médico hacía una serie de recomendaciones terapéuticas y se suponía que el paciente pues debía cumplirlas. La idea de adherencia incluye un paso más, va algo más lejos. Presupone no solamente que el médico o la estructura sanitaria, bueno, siempre es el médico, hace unas recomendaciones y las justifica y las explica, sino que también la otra parte, en este caso el paciente o el paciente y su entorno, pues asumen y se comprometen activamente con esas recomendaciones. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que se enteran de qué es lo que hay que hacer. Segundo, que participan en la discusión sobre las ventajas e inconvenientes de lo que se está recomendando, sobre las posibilidades de beneficios o de perjuicios en el caso de hacer o no hacer lo que se sugiere, y además asumen el compromiso de llevarlo a cabo y de revisar periódicamente si esas cosas se están haciendo bien. Entonces, la adherencia sería un paso más que el cumplimiento y pondría el énfasis en que la otra parte que tradicionalmente ha sido más bien descuidada o olvidada, pues no lo fuera así. En ese sentido, es una especie de lucha contra el paternalismo tradicional. No se trata de que el médico diga, haga usted esto, y que por Real Decreto el paciente tenga que hacerlo, sino pues un entente cordial entre las dos partes para poder profundizar mejor en los beneficios de ese tratamiento. Claro, que tome las riendas de su responsabilidad como paciente. ¿Qué porcentaje? Tengo curiosidad por saber qué porcentaje de pacientes son adherentes. Y bueno, imagino que de especial relevancia a los pacientes crónicos, claro. Sí, esto fundamentalmente tiene más interés en los pacientes crónicos. Cuando es un proceso agudo, normalmente, a veces no hay adherencia, pero normalmente se atiende mejor. En los pacientes crónicos hay muchos estudios, la mayor parte de ellos bastante recientes, algunos quizá no tanto, y sobre todo orientados a algunas enfermedades dentro de las enfermedades crónicas, algunas más específicas. Se calcula, a juzgar por lo que dice la literatura, que más o menos la mitad de las personas cumplen con esta adherencia y que la otra mitad más o menos no. El no cumplir implica unas escalas muy amplias, desde no hacer ni caso hasta cumplir a medias, por así decirlo. Hay una palabra en castellano, que es la palabra cumplimiento, que está compuesta de cumplir y de mentir, que se aplicable a este campo. Se calcula que más o menos la mitad, pero la variabilidad es muy grande. Depende de muchos factores, depende del propio paciente y de su entorno, depende del tipo de tratamiento que se ponga, sea más fácil o menos, más complicado, o que tenga o no la posibilidad de presentar efectos secundarios. Depende también de los controles de seguimiento. Depende de muchos factores. En general, unas enfermedades se sabe que la adherencia se consigue con mayor frecuencia y otras quizá menos. Por ejemplo, ¿podemos poner algún ejemplo? Sí. Nosotros en el observatorio hemos hecho encuestas muy amplias con muchos miles de personas, a veces orientadas a la población en general, pero otras veces a los profesionales, a los médicos, a los enfermeros, a los farmacéuticos. Todos tenemos que ver con el tema y los resultados muestran bastante coherencia. Por ejemplo,
Quizás el capítulo donde es más difícil conseguir una buena adherencia es en las enfermedades mentales, ¿eh? Pues cualquiera que sea el ejemplo que queramos poner. Una depresión, También. Ujú. En cambio, por ejemplo, en las enfermedades oncológicas es relativamente fácil conseguir una buena adherencia, también por razones obvias. Entiendo. Entre medias quedan muchísimas enfermedades que van desde la hipertensión y la diabetes a la osteoporosis o, en fin, lo que queramos poner. Claro. ¿Qué coste, qué consecuencias tiene la falta de adherencia, directa e indirectamente? Pues muchas. Tiene muchas consecuencias y lo raro, por así decirlo, es que no se haya estudiado más profundamente con anterioridad este tema, o se haya estudiado por encima y solamente en casos muy específicos. Hombre, las consecuencias negativas, por así decirlo, fundamentales, son para el paciente. Una persona que tiene una indicación clara en el campo que sea, que no es solamente el campo farmacológico, hay formas de tratamiento que tienen que ver con los hábitos de vida, pues desde la alimentación hasta el tabaco, pasando por actividad física. Pues una persona que no hace lo que debería hacer, es decir, que no es adherente al tratamiento, pues va a evolucionar peor que una persona que sí que lo es. Eso en medicina, en muchos campos de la medicina, está clarísimo. La diabetes, pues una persona que no se controla su diabetes, la posibilidad de que surjan complicaciones de una manera más precoz o, en fin, infinitas posibilidades negativas todas de que aparezcan, pues es mucho más alta. O sea, y ese sería quizás el aspecto más importante, pero no es el único. Por ejemplo, tiene muchas consecuencias en el terreno económico, ¿eh? El tirar el dinero, por así decirlo, en tiempo, en fármacos, en personas que ayuden, sin que previsiblemente se vaya a obtener un beneficio esperable, pues es una consecuencia negativa muy obvia. Y esto pasa también. Y eso está cuantificado en algunos casos. Es muy difícil a veces cuantificarlo, pero sí que está bastante estudiado. Claro, la verdad es que los costes son grandes a nivel salud, a nivel entorno social, a nivel económico, a nivel sanidad pública incluso, claro. En este A nivel contexto de de todo. claro, en este contexto de pandemia, profesor, ¿qué relevancia tiene la adherencia? Quiero decir, ¿cómo ha afectado el coronavirus a esta situación? Bueno, uno podría pensar que como no hay unos fármacos eficaces contra el coronavirus hoy por hoy, pues no tenía nada que ver. Pero ya he dicho que el concepto de adherencia es muy amplio. Por ejemplo, en el caso del coronavirus hay una situación clarísima, que son todas las medidas preventivas que se han venido recomendando desde que en marzo empezamos con esta historia. Las medidas preventivas no las voy a repetir, porque son obvias, desde la mascarilla, hasta las distancias físicas, la limpieza, la higiene, etcétera. El adherirse a esas medidas, que no son terapéuticas en el sentido estricto, pero que sí que son preventivas, es una forma de adherencia clarísima. Y si miramos un poco hacia adelante, pues ahora nos están empezando a decir que van a aparecer, que ya hay vacunas, que es previsible que en unos pocos meses podamos contar con ellas. Yo esta mediodía oía en la televisión que hacían encuestas y que había gente que decía yo ni loco, o yo después de que hayan vacunado a no sé cuántos. Sí. Bueno, habrá que ver, si las vacunas, como parece, están demostrando una eficacia importante, pues habrá que ser adherente a las campañas de vacunación. Y si pasado mañana aparecen tratamientos farmacológicos o de otro tipo que demuestran su eficacia también en esta entidad, pues digo lo mismo, ¿no? O sea que efectivamente el COVID no ha venido a luchar contra la adherencia, sino al revés, a potenciar la necesidad de ser adherente en estos momentos también, sobre todo hoy por hoy a nivel preventivo, pero más adelante quizás a otros niveles también. Claro, indudablemente. Yo no me había planteado esta circunstancia. Estamos tomando como cotidiano algo que antes era absolutamente extraño, como eso, mantener la distancia de seguridad, mascarilla y demás. Yo estaba pensando, fíjese, en la imposibilidad que hay en muchos casos de asistir al centro de salud para seguir con esos tratamientos relacionados con otras patologías. ¿Ahí han notado algo?
Bueno, yo no puedo responder muy precisamente a esta pregunta, ¿eh? En estos meses se han experimentado muchas formas de aproximación paciente-entorno sanitario que antes eran pues menos habituales. Por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando a través de una pantalla de ordenador. Esto se está aplicando también en algunos casos. Se han empezado a publicar estudios sobre resultados de este tipo. Es una puerta abierta que probablemente va a tener aplicación también en medicinas. Probablemente la va a tener en muchos campos. Por ejemplo, en el campo de las residencias, que es uno de los que más ha sufrido el embate del coronavirus, pues es posible que algún tipo de medidas, aunque solo sean en el capítulo de la educación sanitaria, que es un capítulo muy importante, pues sí que se van a poder implementar y probablemente, como dicen los clásicos ahora, han venido para quedarse. Pues algo de eso va a haber. Indudablemente. Hemos cambiado muchas pautas de comportamiento. Desde el Grupo OAD se ha puesto en marcha el movimiento Yo me implico con la adherencia. ¿Nos puede contar en qué consiste y cuáles son los objetivos principales que tiene? Bueno, pues empezando por esto último, el objetivo fundamental es sensibilizar a la población. Es decir, todas estas cosas de las que estamos hablando, como otras muchas en el campo de la salud, implican educación, implican sensibilización, implican que la persona y los colectivos pues, sean conscientes de lo que se está jugando. Entonces, con este lema, y bueno, es un lema como podrían haberse buscado otros, es gráfico, se supone que la imagen del lema es un puño derecho entrando en una mano izquierda que lo recoge, y se supone que en este puño derecho llevamos todas las cosas que hay que hacer, y en esta mano que lo recoge, la persona o las personas o los familiares de las personas que deben aplicarse dan su consentimiento, lo aprietan, lo favorecen y lo van a exprimir en el buen sentido de la expresión. El segundo paso es, una vez que está uno así, hacerse una foto, meterla en las redes sociales, intentar que la gente vea y se pregunte, y en ese sentido aumentar la sensibilización del colectivo, de la población, ante un problema tan importante como es el de la adherencia. Lemas de este tipo y presentes y futuros probablemente va a haber muchos más. Esto forma parte de, y usted lo sabe mejor que nadie porque trabaja en los medios de comunicación, de eso que llaman el marketing, ¿no? El intentar llegar al máximo número de personas a través de impactos pues a lo mejor muy simples, pero que por eso mismo son más fácilmente asimilables. Y muy virales. Pues sí, efectivamente. Profesor Rivera, muchísimas gracias por atendernos y por hablarnos sobre la adherencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias a usted y espero que todos contribuyamos a que esto se desarrolle cada vez más y mejor. Claro que sí. Nos unimos a ese movimiento e invitamos a todos nuestros espectadores a que también lo hagan por nuestro propio bien y por el bien de nuestro entorno, de la sociedad en general. Gracias. Muy bien. Adherencia a los tratamientos, un gran problema de salud pública. Es muy importante cumplir con los tratamientos y con las recomendaciones de los profesionales de la medicina y hacerlo de la manera correcta, centrando la atención en mantener unos hábitos de vida saludables, en cuidar el estado emocional y en tener información sobre la enfermedad que se padece.